Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a una aula más de Conociendo el Libro de los Espíritus. Mi nombre es Manuel Soñer y es un placer estar una semana más con todos vosotros. Hola a todos, mi nombre es Dolores Martínez y aunque nos toca el capítulo 6, la vida espírita, lo hemos titulado El mensaje eterno de la evolución. Estamos hablando de cómo este mensaje eterno da lo mismo hace 2000 años, 3000, 5000 o hace 500. El mensaje es eterno, el mensaje es único. Y queremos rendir un pequeño homenaje y daros sobre todo una pequeña noticia de la desencarnación de nuestro querido Divaldo. En la vasta sinfonía de la vida, la evolución no es solo un proceso biológico o físico, es ante todo una ley espiritual que nos impulsa a crecer, a aprender, a descubrir nuestro verdadero propósito, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Desde las primeras chispas de conciencia hasta la más alta aspiración de cualquier espíritu, la evolución nos susurra un mensaje constante. Todo cambio es oportunidad, todo progreso es un peldaño hacia la luz. Y eso lo sabemos, ¿no? Claro, a lo largo de esta charla queremos explorar este mensaje eterno que guía nuestros pasos en el camino de la existencia y cómo podemos escucharlo con mayor claridad en nuestro día a día. Sabemos que la vida es eterna, pero las encarnaciones tienen su inicio y su final. Y hoy queremos iniciar con un mensaje de Joana, donde nos narra cómo fueron esos últimos minutos de la desencarnación de nuestro querido amigo y mentor, Divaldo Franco, en el plano espiritual, cómo se vivió y cómo lo hicieron. Y de esta manera comprenderemos más cómo esta evolución es tan importante y sobre todo a la hora de partir. Joana nos dice, y voy a leer la comunicación. A todos, bueno, primeramente os puedo decir que se dio en el centro Manuel y Divaldo, el día 17 del 5 del 25 en Reus, y la medium pues fui yo, Dolores Martínez, ¿no? A todos los trabajadores de la luz. Son momentos diferentes de cambio y compromiso. Una era termina y otra comienza. El líder, la cabeza visible de los misioneros espíritas, partió para la tierra prometida. Aquella que tanto soñó para encontrarse con sus seres queridos, con pena de los que dejaba y con alegría de los que reencontraba. Salió con amor de su cuerpo y con mucho dolor de los años vividos. Las moratorias son instrumentos del Calvario para depurar las aristas de la propia vida, los tormentos internos que aún perduran en el cuerpo de carne. Ganó la batalla en una vida física llena de siembra y dolor, una vida de entrega y misionera que demostró quién era su jefe y a quién servía. Misionero de la doctrina a un niño en el corazón, porque solo los puros de corazón alcanzan el reino de los cielos si son como niños. Y él era un alma cándida en el amor y vieja en experiencias. Amaba y era amado por muchos en la tierra, pero no eran pocos los enemigos desencarnados y encarnados. Al partir, una luz intensa que venía desde las estrellas iluminó la habitación como nunca antes había visto, llegando a kilómetros el perímetro de seres que envolvían su partida de todos los confines. Vinieron a proteger esos momentos sagrados de la partida de un mundo a otro. En la habitación un silencio y una sola oración en el corazón de todos los presentes llenó el espacio. Y yo, su querida amiga y sirvienta de Cristo, acompañándolo sin palabras, pero sí asegurándolo con una mano amiga del que siempre ha sido mi hijo del alma, más que del cuerpo. Cristo enviaba un mensaje desde las estrellas que él tanto contempló esperando su partida, que parecía que no llegaba. El corazón del hombre estaba en paz. Di, mi querido amigo, discípulo, hermano o hijo, empezó a dormir con suavidad y me miraba con esos ojos dulces del deber cumplido, sin miedo y con decisión de partir y empezar un nuevo recorrido. Todos estábamos a su lado, su primo Nilsson y su madre. Un poco más atrás, su padre y algún hermano con otros familiares. Así se iba ensanchando el círculo. Estaban todos aquellos que lo amaron hasta que se perdía la vista en el infinito y en medio de la sala una luz que inundaba toda la habitación. Las lágrimas corrieron por las mejillas de los que quedaron y una canción sonaba en todo el círculo espiritual, suave, hermosa. Sus vibraciones eran un canto para despertar a la nueva vida, una oración para el que regresaba a casa y un abrazo que envolvió el corazón de todos los planos. Él sonrió y durmió.
Fue recogido por su madre en sus brazos y en mis manos sus manos que vibraban. Es una nueva era para los espíritas, una era de compromiso con la propia doctrina. No había un líder ni un profeta, había un misionero que enseñó con su ejemplo cómo continuar. La vida aún larga es un suspiro. Seguimos todos juntos preparando el mundo para el cambio que está ocurriendo. Trabajadores de la doctrina, es el momento de seguir más unidos que nunca en el Cristo. Kardec asentó las bases de una doctrina consoladora. Di, solo enseñó una vivencia y una experiencia de ver el mundo y al nuevo hombre. De ver al nuevo mundo y al nuevo hombre. Ahora, en este nuevo camino del mundo, tenemos las bases de la doctrina con el Evangelio como guía. No os perturbéis, nada os faltará, y seguirá la luz del Maestro acompañándoos con la fuerza del amor que entregáis y que os entrega. Desde la espiritualidad, los espíritus amigos, no marchamos, seguimos emanando luz para reconfortaros y deciros que hay una estrella más en el firmamento de aquellos que os cuidan. Joana de Ángeles. Era importante que os transmitiéramos este mensaje que tenemos ya hace días guardado. Al escuchar estas palabras que nos llegan como un susurro eterno de parte de Joana, recordamos a todos aquellos que lo amaron, a todos los que compartieron sus ideales, a todos los que caminaron junto a él en la senda de la luz, a todos los que fuimos testigos de su entrega y de su fe inquebrantable. Su partida no significa un adiós, sino una transición sagrada que lejos de separarnos nos une aún más. Su obra no termina con un viaje de un lado al otro de la vida, al contrario. Su legado se convierte en una semilla fecunda que germina en cada uno de nosotros, floreciendo en nuestras manos y en nuestros corazones, y sobre todo a través de nuestras acciones. Cada enseñanza que nos dejó, cada palabra de aliento, cada consejo, cada gesto de bondad siguen vivos, resonando como un eco que nos impulsa a seguir adelante con decisión y con esperanza. Vivaldo amaba profundamente y lo demuestran sus más de 685 hijos adoptivos y los millares de hijos de corazón. Y también era, por supuesto, y es amado con la misma intensidad. Y esa fuerza de amor compartido es el motor de toda su obra, la que inició junto a Nilson de Souza Pereira, consiguiendo hacer en plena favela de Salvador de Bahía un recanto de amor. Aunque su presencia física ya no esté con nosotros, su espíritu continúa acompañándonos, como una estrella más en el firmamento. Su vida fue un testimonio de lo que significa servir con humildad y con entrega. Bueno, una vez ya hemos hecho este pequeño homenaje que necesitábamos hacerle, nos habíamos esperado un tiempo pues para no estar tan emocionados. Y es un espíritu misionero. Y entonces pasaremos de un espíritu misionero actual a la otra gran pupila de Jesús, que como muchos de vosotros nos habéis preguntado y mostrado un gran interés por la figura de Teresa de Ávila, hoy queremos continuar este hermoso camino de descubrimiento, adentrándonos un poco más en la vida y obra de esta mujer extraordinaria, porque es importante que entendamos, que aprendamos, ¿no? Teresa no fue solo una mística y reformadora incansable, sino también una guía profunda en el viaje interior hacia el conocimiento de uno mismo. Por eso, además de conocer nuevos aspectos de su historia, que sé que os gusta mucho, también profundizaremos en algunas de sus enseñanzas más valiosas, especialmente en aquellas que nos invitan a la conquista interior, ese trabajo silencioso y constante de transformación que nos permite avanzar en nuestro crecimiento espiritual y personal. Y todo eso va a configurar todo un paisaje interno para nosotros. Teresa de Jesús en el siglo XVI tuvo conciencia de ser mujer. Algo impensable, aunque os parezca común, sí. Es como que ser mujer no era nada. Una mujer, a pesar de ser monja de clausura y sospechosa de falsas experiencias místicas, tuvo la valentía de asumir con dignidad su condición femenina y la audacia de defender la igualdad entre hombres y mujeres, en una sociedad profundamente patriarcal y en una iglesia cuyos modelos y enseñanzas estaban marcados por una visión androcéntrica. Entonces, la mujer no era nada. Tú no podías asumir tu papel de ser mujer, porque no eras nada. Animó a las mujeres a defender su estatus, sumándolas al coro de protestas contra la situación social y eclesial, para llevar a cabo en plenitud el proyecto espiritual y reformador que ella asumió. Teresa no podía limitarse a ser simplemente una mujer,
necesitaba ser una mujer libre. Libre en su pensamiento, en su fe, en su palabra. Y esa libertad la vivió desde dentro, aun sabiendo que podía ser juzgada como hereje o insubordinada por las estructuras rígidas de su tiempo. Y claro, en pleno siglo XVI, bajo la vigilancia constante de la Inquisición, Teresa eligió caminar por la delgada línea entre la obediencia y la subversión espiritual. Sí, o sea, parecía obediente, pero tenía una gran subversión espiritual y rebeldía. Pero no lo hizo desde la confrontación, como muchos de nosotros que pelearíamos, directa, no, sino desde una estrategia profundamente inteligente y espiritual. Pero claro, imaginaros el mundo en el que vivía. Ahora podemos confrontar a las mujeres de una manera más directa. En ese momento no. Se convirtió en lo que podríamos llamar como una rebelde sumisa. O sea, era una máscara de sumisión que ella le entregaba a Dios, no a los hombres. Pero su rebeldía era hacer lo que Dios quería. Y usó con sabiduría todos los recursos a su alcance, su humildad, su entrega, su lenguaje profundamente cristocéntrico. O sea, a través del Cristo ella con ese lenguaje convenció. Y esos dones místicos, o sea, esas mediunidades, para proteger su obra y su vocación. Y lo logró. No solo evitó la condena, sino que llegó a convencer a las más altas autoridades eclesiásticas de que su voz era tan importante como el que más. No se conoce ninguna otra mujer de su época, ni seglar, ni religiosa, que haya cultivado relaciones tan estrechamente respetuosas y efectivas con figuras tan influyentes de la Iglesia y de la nobleza. O sea, ella conseguía conquistar a su alrededor que la gente la amara, porque ella tenía ese poder de atracción. Teresa dialogó de tú a tú con teólogos inminentes. Recordemos que no tenía una gran educación. Profesores universitarios, obispos, inquisidores, miembros de órdenes religiosas y altos cargos civiles y eclesiásticos, o sea, con todo el mundo. Ella no le importaba, sino era transmitir. Y no lo hizo desde el privilegio, sino desde la fuerza luminosa de su alma, que sabía que su causa no era personal, sino divina. O sea, tenía esa fuerza. En su obra, Teresa deja claro que fenómenos como la transverberación, que os explicamos, los arrobamientos o las visiones no son experiencias otorgadas para el disfrute personal, ni para la exaltación del ego. O sea, ella tiene muy claro que esas mediunidades no es para decir mira quién soy. Lejos de buscar protagonismo o reconocimiento a través de sus mediunidades, Teresa vivió esas manifestaciones con humildad, temor reverente y un profundo sentido de responsabilidad. Cuando escribíamos esto me acordaba mucho de Divaldo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Lo que nos mostró, analizado a la luz del espiritismo, era un verdadero proceso mediúmnico, cómo iba subiendo ese proceso mediúmnico y cómo la iba transformando. Ella no era simplemente una contemplativa, era un alma en contacto constante con el mundo espiritual, receptiva a las influencias superiores, pero también consciente de los riesgos del autoengaño y de la vanidad. Por eso hablaba de sus visiones donde veía igual a ángeles que a demonios. O sea, ella decía, he visto un ángel, o sea, como diciendo, puedo ver cualquier cosa. No solamente lo bueno, no solamente es como una santa, sino que puedo ver demonios. Y eso era muy peligroso en ese momento, pero muy peligroso. A través de sus escritos y de su ejemplo, comprendimos que la mediunidad no es un privilegio, sino una herramienta sagrada que ha de ser puesta al servicio del prójimo, lo que ella hizo. No se trataba de buscar consuelo propio en lo sobrenatural, sino de consolar a los demás, no de brillar, sino de iluminar discretamente. Teresa lo vivió con tanta claridad que sus experiencias místicas se convirtieron en fuente de guía, consuelo y reforma para muchos. No porque las impusiera, sino porque las compartía con propósito, discernimiento y entrega. Imaginaros, estaba entregando su mediunidad, algo tan peligroso en ese momento para todo el mundo, sabiendo que podía ser condenada. Así nos lo recuerda también la codificación espiritual. Los fenómenos sin caridad ni utilidad carecen de valor espiritual. No, yo es que vivo de esto, no es que yo cobro, no. Teresa lo comprendió y lo vivió con la autenticidad de los grandes espíritus enviados para sembrar en silencio, sin ruido, pero con frutos eternos. ¿Por qué es eso? Frutos eternos. En palabras de ella, ¿qué dice? Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras y obras.
Está en la séptima morada, ¿no? Es cuando llega al final, cuando ella le dice a sus monjas, cuando ya has hecho esa comunión con Dios. Y es que no radica en los fenómenos extraordinarios, la vida de la experiencia mística. Esto lo decía Teresa. La verificación vendrá por la calidad del amor que la persona vive. ¿Sabéis que ser espirituales de veras es hacerse esclavo de Dios? Eso también nos lo dicen las moradas. Teresa de Ávila es plenamente consciente de estar escribiendo un tratado de teología espiritual, al que le da el título de tratado al final de la obra, con satisfacción y sentido del humor. Porque eso de vamos a tratar, ¿no? Tratado también. Aunque al inicio se muestra insegura y modesta, al concluir revaloriza lo escrito y considera superior incluso a su libro de la vida. Dice, es mejor este escrito todavía, me van a entender mucho más, van a llegar más todavía las personas. Recordemos que el libro de la vida estuvo 12 años en stop, pausado, sí, por la Inquisición. ¿Vale? Y que ya guarda una copia. Describe simbólicamente, ¿vale? En este libro que le hemos dicho muchas veces, como un castillo de 7 moradas, pero lleno de jardines, fuentes, laberintos espirituales. O sea, ella va como dándonos una visión, y todo lo hace a través también del Evangelio y de diferentes situaciones. En el plano doctrinal, la doctrina Teresa conoce la estructura tradicional de las 3 vías de la vida espiritual de la monja, que era la purgativa, la iluminativa y la unitiva, según la teología cristiana. ¿Pero qué hace ella? Opta por una organización propia, o sea, no me van a decir cómo lo tengo que hacer, sino que lo estoy viviendo. Y lo hace en 7 etapas, lo que llama ella moradas, inspiradas en una visión antropológica y teologal del alma como morada de Dios. O sea, como el ser humano que tiene esa chispa divina. Cada morada va a representar un nivel más profundo de interiorización, relación con Dios y transformación espiritual. La clave del avance no es la perfección formal, aquello de no harás pecado, no, sino el amor que ensancha el castillo y lo dinamiza hacia el servicio al prójimo. O sea, ese trabajo continuo. Como este libro es muy interesante para nuestro propio crecimiento interior, vamos a hablar un poco de su estructura en general. Y como ya hay unos cuantos que nos han dicho que lo están leyendo. Y como hay muchos que lo estáis ya leyendo, en la primera etapa, la antropológica, se está reconociendo la dignidad del alma como morada de Dios. O sea, y aquí es muy importante porque, o sea, mi alma es una morada de Dios. Luego tengo alma. El camino espiritual que Teresa de Jesús describe en las moradas comienza con una afirmación profunda y revolucionaria. El alma humana es morada de Dios. O sea, no está afuera, no es que Dios esté, sino está dentro. Y este reconocimiento constituye la base de todo el castillo. Sobre todo el castillo interior, o sea, lo que llamamos nosotros chispa divina, lo que los espíritus han llamado chispa divina, de lo que estamos hechos. O sea, esa llama eterna de Dios, que se puede confundir con lo que sería Dios, seríamos Dios. No, es una llama, es una espurna. Estamos ante una chispa, sí. Espurnas en catalán. Estamos ante una etapa antropológica en que lo que se afirma es la grandeza, la belleza y la dignidad del ser humano desde su raíz espiritual. Decimos ser humano. Pero en el caso concreto de Teresa, esta afirmación va más allá. Tiene un enorme valor liberador para la mujer. No olvidemos que esta obra está dirigida a sus hermanas del convento. O sea, les está diciendo, no, vosotros sois también hijas de Dios. También tenéis alma. Claro, en una época en la que la voz femenina apenas tenía valor en cuestiones teológicas o espirituales, Teresa proclama algo radical. Las mujeres tienen alma, y no cualquier alma, sino un alma capaz de Dios, digna de estar habitada por Él y de entrar en la intimidad con su Creador. Fijaros lo que está diciendo, es muy revolucionario. Y este punto es vital. Teresa, sin enfrentarse directamente al poder eclesiástico, introduce una enseñanza que transformará silenciosamente la conciencia colectiva. O sea, no es la noche a la mañana, pero en ese momento yo lo leo como mujer, tengo alma. No lo voy a decir, pero yo sé que la tengo. Entonces, y para los hombres también. Entonces, introducen esto en la conciencia colectiva, que la mujer no es inferior espiritualmente, ni está excluida del camino místico, ni del conocimiento de Dios. Por el contrario, puede recorrer todas las estancias del castillo, desde la más externa hasta la más íntima. Y aunque ahora os parezca
una cosa muy fácil, es una cosa muy complicada a nivel psicológico. Muchas mujeres pensaban que no tenían alma. Estamos hablando del 1500 y expresar así abiertamente que las mujeres están a la misma altura espiritualmente que los hombres era muy complicado. Y ella lo hace de una forma tan sutil, ¿no? En su libro, que es cuando ella está hablando de las primeras moradas, por ejemplo, lo que hace es invitarnos a entrar en nuestro propio interior. Recuerda ella que muchas veces hemos estado viviendo fuera de nosotros mismos, dispersos, distraídos por las cosas del mundo, sin darnos cuenta de todo lo que llevamos dentro. Estamos hablando de hace 500 años y es algo que podríamos decir ahora mismo, sin decir que pertenece a las moradas, que es totalmente actual. Por eso hemos dicho que es eterno. El mensaje de la evolución es eterno. Ella nos dice que la oración es la puerta que nos permite comenzar este camino hacia adentro, hacia el alma, hacia ese espacio inmenso donde Dios nos está esperando, que ya está dentro de nosotros, solo hay que ir a buscarlo. Y lo que nos dice Joana y lo que nos dice el Evangelio. En este primer contacto con el alma empieza también el conocimiento de la misma relación de nosotros con Dios. Lo que algunos llaman el socratismo teresiano. Sócrates que sacaba lo de dentro, Teresa quiere hacer lo mismo, que salga lo que tenemos dentro, ¿no? No es otra cosa nada más que mirarnos a nosotros mismos, autoanálisis, como os dice Joana, pero con los ojos del alma, desde la luz divina, para poder despertar a la verdad de que somos hijos de Dios, almas habitadas, como dice ella, seres con una capacidad infinita de amar, de transformarnos, de progresar. En definitiva, esta primera etapa no es un paso menor, decir, no, es el primer paso, no, es muy importante, porque es el fundamento sobre el que ella construye todo el camino interior. Primero, reconocer que el alma humana, y en especial el alma femenina, como ha dicho el libro escrito para sus monjas, no solo tiene valor, sino que es un templo, un castillo, una morada divina. Eso es un mensaje profundamente vigente en pleno siglo XXI. Que somos, que Dios está dentro de nosotros. Hay una segunda etapa. No hablamos de moradas, hablamos de etapas, las 3 etapas en las que divide ella al principio, que es la etapa cristológica. Dentro de esta etapa nos está hablando de la unión transformadora con Cristo. Y eso lo vemos a partir de las quintas moradas, ¿no? Es el camino espiritual en que Teresa de Ávila, o Teresa de Jesús, es lo misma, nos propone esa segunda gran etapa. Con ese claro enfoque cristológico, habla muchísimo de la figura de Cristo, centrado en Cristo como modelo, como camino, como presencia viva también dentro del alma. Y esta etapa lo que refleja es especialmente en esas quintas moradas, es donde se va a producir lo que llamamos una unión transformadora. Vamos a encontrar de verdad al Cristo. Aquí el alma ya en un largo trayecto, ¿no? Ya ha entrado en el castillo, ya ha llegado a la quinta morada, ha pasado por ese despertar interior, por la lucha espiritual, por la fidelidad, con todas esas pruebas que ha ido pasando. Incluso ha comenzado o ha empezado a experimentar momentos de recogimiento, de gracia, entender lo que es la oración de verdad. Pero aquí, cuando estamos en las quintas moradas, cuando lees el libro te das cuenta de que sucede algo muy profundo. Porque el alma ya no solo está buscando a Cristo, empieza a unirse a Él de una manera real y transformadora. Teresa lo describe, lo explicamos también la semana pasada, como esa imagen del gusano de seda, ¿no? Que va trabajando en silencio, que se encierra en sí mismo, que finalmente muere, pero para renacer como mariposa. Entonces, así nos dice Teresa también que nuestro alma muere a su egoísmo, muere a su voluntad propia, a su modo de amar limitado, y entonces renace en Cristo, con un amor mucho más nuevo, mucho más puro, mucho más libre. Amar como Cristo amaba. Es esta unión con Cristo lo que se manifiesta de distintas formas. Nos dice que a veces se hace como una experiencia mística muy profunda, silenciosa y gozosa de hacer las cosas bien en lo más íntimo del alma. Pero otras veces es como una conformidad cada vez mayor con la voluntad de Dios. Y dice que eso se va traduciendo en obras en concreto.
obras de caridad, obras de servicio, obras de entrega a los demás. O sea, aquí ya hay un trabajo constante. Y Teresa insiste mucho en esto, es lo que antes ha dicho Loli de obras y obras, cuando ella dice que obras quiere el Señor, porque el verdadero amor de Cristo no se queda en el alma como una emoción espiritual, sino que necesita y se traduce en acción, en compromiso, en amor al prójimo. Es lo mismo que nos está diciendo el espiritismo. Sí, Caridad en acción. estaba pensando la misma frase. En esta etapa es donde el alma puede decir, como dijo San Pablo en su momento, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Daros cuenta como todos estos grandes místicos, grandes santos, grandes seguidores de Cristo Es que llegan es a un las mismas mensaje eterno, conclusiones. eterno. No importa que sea Pablo, que sea Teresa, que sea Divaldo, que sea Joana. Aquí el alma ya no solo conoce a Cristo, sino que vive en Él, se transforma y ama como Él. Por lo menos lo intenta. Por lo tanto, esas quintas moradas marcan una etapa decisiva, porque el alma ahí representa que ya ha llegado a esa madurez para amar. Y Cristo entonces no es solo un modelo externo, aquello que quiero seguir, esa figura, no. Es una presencia interior que da sentido, forma y fuerza a todo lo que el alma es y hace, o sea, a todo lo que hacemos. Es donde empezaría ese matrimonio espiritual, podríamos decir ese compromiso, ese germen de ese matrimonio que veremos luego en la siguiente etapa. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, pero empieza a cambiar desde dentro. Y ahí es donde finaliza la segunda etapa y empieza la tercera. ¿Qué sucede con esta tercera etapa? Con la visión cristiana católica de aquella época, para Teresa es un concepto trinitario, donde aparecen Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde Dios empieza a habitar plenamente en nosotros. Y ahí sí hablamos ya de la séptima morada. Estamos hablando de que ese concepto trinitario, cuando habla del Espíritu Santo, está hablando de los espíritus que ella está también recibiendo, esos espíritus puros, ¿no? Que es lo que se llama el Espíritu Santo. Ahí es donde llegamos ya a la cima del camino espiritual, a lo que Teresa llama séptima morada, o séptimas, por hablar en plural, moradas. Es el lugar más íntimo y sagrado del alma, es el centro de ese castillo donde tiene lugar ese matrimonio espiritual y donde Dios, en su plenitud, habla y habita de forma definitiva. Es en esta tercera etapa donde el alma ya no solo experimenta la presencia, sino que es capaz de vivir en unión permanente con Él. Teresa usa una expresión que conmueve cuando la analizas, porque dice, nunca más se fueron de con el alma. O sea que una vez que se alcanza el alma, ese punto, ese estar con Dios, ya no es capaz de abandonarlo. Esto pasa muchas veces en la fila del espiritismo cuando decimos a alguien, es que se ha ido, no, es que no ha alcanzado, ¿no? Bueno, Entonces, no es una compares. forma muy sencilla, muy afectuosa, casi infantil, ¿no? Lo que dice aquí Teresa, de expresar una verdad teológica inmensa, que la unión con Dios puede llegar a ser tan profunda que ya nada ni nadie puede separarnos de Él. Cuando dicen, no, mi marido, mis hijos, ¿no? Esa unión no la separa nadie. Diría que son excusas, pero bueno, a veces nos ponemos excusas. Bueno, aquí hemos buscado, ¿no? Porque nos sonaba mucho esto que dice Teresa, de que nada nos puede separar. Y hemos encontrado que en Juan 14 nos dice el cumplimiento de lo que Jesús prometió cuando dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Porque ya es la casa de Dios. Ya es los la espíritus casa superiores de y todo. Aquí es donde se consuma ese verdadero amor, no como momento pasajero, no es alcanzar un clímax, no, es una presencia estable, transformadora, fecunda. Y esta unión no es una evasión ni una retirada del mundo, todo lo contrario. Aquí es donde el alma llega a ese estado y desea profundamente servir, amar, enseñar a otras almas a ir hacia adelante. ¿Cuántas veces no, Divaldo, Nilsson, Chico Xavier, todos estos grandes espíritus que vemos que es que parece que no se les acaban nunca las fuerzas de seguir, de intentar tirar adelante? Pues es cuando se llega a ese momento. Aquí es cuando se supone que ya se ha comprendido que la verdadera contemplación no termina en sí misma, no es una contemplación, sino que tenemos que
llevarlo todo a la acción, a la caridad, a la entrega verdadera. Y es importante recordar que esta experiencia, que podríamos considerar mística en grado sumo, no es un privilegio de unos pocos, ni es inaccesible a un alma sencilla, ¿vale? Teresa de Ávila, como ha dicho Loli antes, era una mujer sencilla. Teresa escribe este libro para sus monjas, muchas de ellas sin ningún tipo de formación académica. Hablamos de 1600, pero tenían un corazón 1500. 1500. Yo la quería que sobreviviese un poco más, pero con un corazón profundamente abierto a Dios. Estamos al tanto de todo lo que decimos, ¿eh? Es que las monjas que ella eligió fueron también unas divulgadoras. Por tanto, esta unión no es una excepción. Cualquiera puede llegar a hacerla. Es un destino posible cuando el alma de verdad desea trabajar, desea amar y desea ser guiada por Dios. Aquí ya no se trata de pedir, de buscar, aquí se ama desde el verdadero ser, desde el alma, desde la intimidad más plena con el Creador. Y es cuando el alma se convierte en ese templo vivo. En este estado no es de descanso, no es un estado de comodidad, es un estado de plenitud, de vida y de misión, como nos diría Joana. Vamos a pasar las moradas un poco por encima porque nos lo habéis pedido, porque no sé si lo hicimos muy complicado la semana pasada, ¿vale? Vamos a intentar, para poder tener ese andamiaje mental y psicológico que se necesita para acabar de comprender esta maravillosa obra, ¿vale? Entonces esto va a petición vuestra un poco, ¿no? En esas primeras moradas es donde el despertar del alma sucede. Es donde empezamos nuestro recorrido por ese castillo interior, ese momento en el que el alma decide por fin entrar en sí misma, da ese paso inicial, es el inicio del camino y por eso también es una etapa muy delicada, pero profundamente esperanzadora. Entrar en el castillo de nuestra alma es empezar a mirarnos desde dentro, no con los ojos del mundo, sino con los ojos del alma. Y la llave que va a abrir la puerta para poder acceder no es otra que la oración. Pero no una oración mecánica, sino una oración que nos lleva al silencio, al acogimiento, al descubrimiento de nuestra verdadera identidad espiritual. Es ahí donde empieza esa relación viva y personal con Dios. Aquí es donde aprendemos que el alma humana está llamada a mucho más de lo que podemos llegar a imaginar, que hay dentro de nosotros una dignidad inmensa, una capacidad de amar y de ser amados que proviene directamente de Dios. Porque decimos muchas veces que esa chispa divina que tenemos, que es Dios, pero no nos lo acabamos de creer. Sin embargo, muchas veces esa grandeza interior la olvidamos. La cubrimos con el ruido de la vida diaria, con las prisas, por el dolor que a veces tenemos o por el simple desconocimiento de lo que realmente somos. En este primer paso tan importante es donde el alma va a empezar a despertar, va a volver en sí. Es lo que podríamos llamar, ya que estamos usando expresiones teresianas, el socratismo, esta vez espiritual, ¿no? El autoconocimiento, conocerse a sí mismo, pero no para encerrarnos en el ego, sino para encontrarnos en la luz de Dios, que diría Teresa. Porque no es solo esa relación con lo divino, que el conocimiento de uno mismo se vuelve verdaderamente transformador. Es mucho más allá, ir mucho más allá. Teresa utiliza ejemplos bíblicos para ilustrar cada una de las etapas. Los que lo estáis leyendo estaréis dando cuenta que utiliza, por ejemplo, a Pablo de Tarso, que dice que su vida cambió a partir de esa luz que vio, ¿no?, cuando cayó del caballo, o el paralítico, que le cambió la vida. Levántate y anda, ¿no? Entonces, son momentos puntuales, como decimos muchas veces, de liminalidad. Ahí es la decisión. Tenemos también a la mujer. Y todo lo contrario, ¿no? La mujer de Lot. Y tenemos todo lo contrario. La mujer de Lot, que lo tenía todo, que podía ver, pero se quedó porque quería ver. No porque fuese mujer, ¿eh? Quería ver lo que pasaba detrás de ella. Y entonces, en vez de dirigirse sin mirar hacia atrás, hacia su interior, se quedó ahí volcada, ¿no? Entonces, Teresa nos lo dice con esa claridad de pongamos los ojos en Cristo, porque ese es el primer acto de amor, es el primer paso hacia nuestra libertad.
Vamos a hacerlo un poco más ameno y rápido, pero bueno, ese andamiaje es necesario para ya poder pasar a los siguientes temas. Las segundas moradas es la lucha interior, ¿no? Después de haber entrado dentro de nosotros, o el alma se encuentra ahora en un terreno donde comienza el verdadero combate espiritual, porque me estoy intentando autoconocer y llegar a Dios. Claro, aquí la persona se enfrenta a sus resistencias internas, a sus dudas, sus miedos y también las distracciones del mundo exterior que intentan desviarlo del camino. En la parte psicológica, Joana nos va a hablar de la duda, del miedo, de toda esa consistencia. Y es una etapa crucial. Hay que decidir si se quiere seguir avanzando o no. Ya que dice, no, esto no es para mí. Teresa lo expresa con una expresión muy suya, determinada determinación. O sea, vamos a hacerlo, sí o sí. Es decir, una decisión firme, valiente, que no retrocede ante las dificultades. Es que me ha pasado esto. No. La oración sigue siendo el pilar de esta etapa, porque es la que nos va a dar fuerzas, aunque a veces cueste, aunque parezca que no haya respuesta. El alma aquí libra una batalla verdadera, como la del hijo pródigo que decide volver, o como los soldados de Gedeón que se preparan para la lucha con lo poco que tienen. Y me va a preguntar quién es Gedeón. Pues era que servía a Dios, estaba contra un ejército muy grande, eran unos pocos, y le dijo No, Dios, tú prepárate, tú ves, hizo lo que Dios le pidió y ganó. Las terceras moradas es donde se pone a prueba la fidelidad. He dicho lo del Gedeón porque son ejemplos que ya ponen. Hemos quitado algunos ejemplos a lo largo de esta charla porque si no tendríamos que explicar muchas cosas históricas o de donde ya se acaba, ¿no? En estas moradas el alma ha alcanzado ya, en la tercera, nos van a poner a prueba. Cierta estabilidad. Se vive con orden, con compromiso, incluso con fervor. Pero ahora comienzan las pruebas más sutiles, como dice ella, la sequedad interior, el sentimiento de impotencia, la ausencia de consuelo. Estás tan mal por este autodescubrimiento de ti mismo que estás perdido. Y es una etapa de purificación más profunda. Dios permite que el alma se vea tal como es, sin apoyos emocionales. Hemos hablado de las emociones, para que no se confíe en sí misma, o sea, en su ego, sino que aprenda a confiar únicamente en él. Fijaros si es conflictiva esta etapa. ¿Por qué? Porque, o sea, no vas a tener un apoyo emocional. ¿De quién? No es de los demás, no te lo pueden dar, sino de ti misma, que tienes que confiar en Dios e integrarte plenamente. Teresa menciona tres figuras bíblicas para ilustrar este momento. El joven rico, que no se te olvida dar el paso, al final sabéis que muere al día siguiente. David, contra Goliat, que se mantiene fiel pese a las pruebas. Y Salomón, que a pesar de toda su sabiduría, que sabía muchísimo, como muchos espíritas, va y cae. Aquí se trata de aceptar el plan de Dios con humildad, aunque no lo comprendamos del todo. Vamos a las cuartas moradas. Es el estamos haciéndolo nacimiento de la bastante, vida ¿eh? mística. Sí, hombre, lo estamos haciendo ya un resumen para que la gente lo tenga más claro. Este es un momento de transición muy especial. El alma empieza a experimentar una nueva profundidad en su relación con Dios. Empiezas a entender muchas cosas. Y que no se trata ya solo de fuerza, del esfuerzo humano, sino de la acción clara y directa de la gracia divina, lo que ya os explicamos, de esa fuerza que te da para continuar. Surgen momentos de recogimiento espontáneo, donde la mente se aquieta y la voluntad se llena de una paz amorosa. Aunque esas experiencias aún son breves, o sea, esas experiencias de recogimiento, de sentirme plenamente con Dios, son breves y esporádicas, pero van a dejar una huella muy profunda. Es como si comenzaran a brotar una fuente de vida desde dentro. Ostras, desde dentro me estoy dando yo misma vida. Teresa compara este momento con los jornaleros de la parábola que son llamados la viña en distintas horas. Y también nos hace una analogía, lo que sería el Evangelio según el Espiritismo, en la parábola de los que son llamados, ¿no? Trabajadores Y de la que dice última los hora. trabajadores de la última hora. Aquí el alma empieza a intuir que es Dios quien toma la iniciativa, que es Él el que nos llama, que es Él el que nos está diciendo cómo comportarnos. Siempre y cuando nosotros estemos Claro. dispuestos al trabajo. Y en las quintas moradas nos habla de la unión transformadora. Aquí se inicia la verdadera unión con Dios. Es el alma que muere a sí misma para renacer en Cristo. Y esta unión puede sentirse profundamente en el alma o vivirse como una conformidad total de la voluntad de Dios. No importa. A veces no es siempre sensible,
pero se manifiesta claramente en el amor concreto, en el servicio, en las obras. A veces no nos estamos dando cuenta de que ya estamos llegando a esa etapa, sino nuestras obras son las que están hablando por nosotros. El servicio que hacemos a los demás hasta el final de nuestros días. Por eso Teresa insiste con fuerza, obras quiere el Señor, no basta con sentir, hay que amar con hechos. Entonces ya llegamos a la sexta morada, lo que llamamos el desposorio espiritual, o lo que ella llama. El alma entra en una comunión íntima con Dios. Es un momento de gracia intensa, pero también de grandes pruebas, muchas pruebas, porque aquí el alma siente la imperfección como una herida propia. Cristo se hace presente de una manera viva, constante, envolvente. Y claro, aquí surgen fenómenos místicos, visiones, éxtasis y lo que Teresa llama heridas de amor, como su célebre experiencia de la transverberación. O sea, entonces empieza a ver el mundo espiritual de otra manera, se ve de una manera muy intensa. Y todo eso no es para glorificarse, sino para amar más, para entregarse más. Y Teresa recurre a muchas imágenes bíblicas para hablar de esta etapa. De Jacob y su escalera, Moisés ante la zarza, Pablo en el tercer cielo, la samaritana sedienta de agua viva. Todos símbolos de un alma que ha sido tocada por lo alto y que ya no puede vivir igual. O sea, nos dice, ves aquí a esta parte de la samaritana, léelo. Vete a lo de Moisés ante la zarza, ¿qué ocurrió? O sea, estamos hablando de una persona que teóricamente no tenía esa cultura. Y por fin, las séptimas moradas, el matrimonio espiritual, que es aquí donde el espiritismo, y podríamos entender lo del espíritu, los espíritus puros, es donde empieza el despertar. Aquí el alma vive una unión permanente con Dios, en la que ya no hay separación, ninguna. Pero lejos de ser una experiencia estática o privada, aquello que busca la contemplación para encontrarse a sí mismo, no. Esta unión impulsa al alma hacia los demás, hacia el trabajo continuo, hasta el último suspiro, aunque tengas 100 años. El alma quiere convertirse en instrumento de amor. Vive la locura del amor divino, ese fuego que no destruye, sino que transforma y da vida. Yo creo que vosotros vayáis analizando, ¿no? Y aquí hemos acabado ya con lo que sería lo de las moradas para dar paso a nuevas cosas, ¿no? Sí, bueno. A ver, hemos visto que nos lega un símbolo que es el del castillo, ¿no? Allan Kardec nos enseñó a entenderlo como el progreso del espíritu a lo largo de todas las existencias. Y Joana de Angelis nos guía en ese proceso psicológico, que es el vencer el ego, descubrir el self, encontrar nuestra chispa divina. El símbolo del castillo que Teresa nos legó en las moradas representa esa estructura del alma como una morada interior compuesta por múltiples estancias. Y esta imagen tiene una poderosa correspondencia con la psicología espírita, que es la que nos propone Joana de Angelis, dentro de toda su serie psicológica y de todos aquellos libros que también van, digamos, colgados de la serie psicológica, vinculados a ella. Que no sé si lo sabéis, pero cada uno de los libros de la serie psicológica tiene unos libros que dependen de ella. Joana describe ese viaje del autoconocimiento como un proceso de introspección progresiva, donde vamos a ir tirando nuestras máscaras, ese ego, ¿no? Para conectarnos con la realidad esencial, con el espíritu inmortal. Es que es lo mismo que nos dice Teresa. Este trayecto de autodescubrimiento se alinea con lo que nos está diciendo ese tránsito por las moradas del castillo, ¿no? Donde el alma va enfrentando pruebas, ilusiones, recuerdos reprimidos, pasiones, hasta llegar a ese núcleo divino. Es el self, en términos junguianos, para que nos podamos entender, ¿no? Pero también es el Cristo interno, que nos diría Joana de Angelis. El autoconocimiento, y en el libro sobre todo Autodescubrimiento de Joana, que se llama Autodescubrimiento, una búsqueda interior, Joana nos está hablando de que el alma necesita atravesar niveles de conciencia, enfrentar a las sombras, reconciliarse con su historia y cultivar virtudes superiores. Es lo mismo que nos está diciendo Teresa. Pero a nivel ya con este nivel de conciencia de hoy en día, ¿no? Es curioso. Pero ya es mucho más psicológico. Es un proceso, digamos, paralelo a la travesía de esas moradas teresianas que nos hablan de humildad, de desapego, de oración, para llegar a esa unión mística, ¿no? Y ambos espíritus, tanto Teresa como Joana, proponen una psicología, ¿no?, del alma
que no está negando en ningún momento que no exista dolor, que no existan conflictos, sino que los tenemos que integrar como parte del camino hacia la luz interior. No estamos exentos por elegir un tipo de vida, o por elegir el espiritismo, o por elegir lo que sea, del dolor, del sufrimiento. Todo eso son cosas que forman parte de nosotros. Teresa lo hace con un lenguaje simbólico, místico, mientras que Joana le da un enfoque mucho más psicológico, mucho más espiritual, mucho más espírita y sobre todo profundamente terapéutico. Recordemos. Psicológico, espiritual, no más espiritual, porque Teresa le da un enfoque espiritual al 100%. Solamente que aquí llega a la mente, a otro nivel de conciencia y a otro nivel de cultura. Sí. No había inteligencia artificial, no había todo lo que vemos. Sigue. Bueno, da el tiempo. Recordemos que Joana fue una gran amiga cuando era Joana de Cusa. Y entonces nos anima a esa parte psicológica mucho más profunda. Nos está animando a liberarnos de la sombra, a encontrarnos con Dios a través de unos pasos que los podemos comparar con los que nos da su amiga Teresa en las moradas, ¿no? Ella nos propone el autoconocimiento, que sería el primer paso. Observarnos sin máscaras, sin juzgarnos. Al conocer nuestras sombras, nuestras heridas, nuestros traumas reprimidos, no negarlas. Esto es lo que nos propone Joana. No negarlas, sino reconocerlas y trabajarlas. Ahí el ego debe ser entendido. No hemos de eliminarlo. Es necesario para la vida terrenal, pero no tenemos que dejar que nos gobierne. Un segundo paso para Joana es la autoaceptación. Después de ese primer contacto con uno mismo, el alma debe enfrentar resistencias y contradicciones internas. Hemos de aprender a aceptar la propia realidad emocional de lo que somos, emocional y espiritualmente, y permitirnos iniciar esa transformación, lo que va a implicar dejar de luchar contra uno mismo, comprender que el error es parte del aprendizaje, que aprendemos muchas veces a través de esos errores. Y ahí es donde nos lleva un tercer paso, esa transformación moral, donde el alma ya ha decidido seguir un camino espiritual y trabaja conscientemente para su mejora. Estos son algunos de los pasos que nos da Joana. Nos dice que tenemos que hacerlo a través del esfuerzo consciente para superar el egoísmo, el orgullo, la vanidad, todos los defectos de nuestro carácter, que en ese momento es cuando tenemos que fortalecer la conexión con nuestras virtudes, el amor, la humildad, la compasión, la caridad, la autenticidad, para poder llegar a conquistar estos escalones que nos propone a través del silencio interior y de la meditación. Es lo que nos propone, lo mismo que Teresa. Es un umbral de acogimiento mucho más profundo. Ahora la oración que nos propone Joana es una oración de quietud, que nos tranquiliza, que nos aquieta y que nos conecta con nosotros mismos. Ella nos propone el silencio mental y emocional, porque eso nos va a favorecer el contacto con nuestra voz interior, con nuestro ser, para que nos vayamos conociendo. Es la chispa divina, el centro del castillo. Exacto. La oración, la reflexión, la meditación, el autodescubrimiento, son canales para poder oír esa sabiduría interior, ¿no? Nos tenemos que conocer. Y todos estos pasos, nos dice Joana, que tienen que ir unidos también al servicio al prójimo y a la vivencia del amor. Ahora es cuando dices tú, igual que Teresa. No, servir, servir y servir. Aquí comienza ese proceso de despojarse más profundamente del ego. Es donde empezamos a tener experiencias místicas pasajeras. ¿Vale? Ahí es donde se atraviesan pruebas internas, donde el alma debe elegir entre sus deseos y la entrega. Y ahora la acción brota de ese amor auténtico, no del deber. Lo hacemos porque queremos. Joana aquí nos enseña que el self se manifiesta plenamente cuando nos volvemos instrumentos del bien. Amar, servir y vivir con propósito nos va a permitir que nuestro ser real brille más allá del ego. Ella nos explica cómo llegar a esa conexión con lo divino. Y lo que nos va a ocurrir cuando alcancemos ese punto es esa unión plena con Dios. El alma habita ya, como diría Teresa, en el centro del castillo. Joana nos habla de ese self, que es esa chispa divina, como decía Loli hace un momento, por lo que su despertar implica también una reconexión consciente con Dios. Tenemos que ser conscientes de nuestros actos, de lo que hacemos, de lo que queremos hacer. Es ese estado de unión que se manifiesta en una paz interior, en una lucidez espiritual
y en una plenitud. Y hablamos de un proceso que no es inmediato, sino que es algo que tiene que formar parte de nuestro viaje evolutivo del espíritu a lo largo de muchas existencias. No es porque yo diga, en esta vida ya quiero, voy a alcanzarlo. Tenemos muchas mochilas a nuestras espaldas que superar. Johanna nos habla, eso sí, del despertar de la conciencia superior, donde el ser humano va a dejar de ser esclavo de sus pasiones y se va a convertir en luz para sí mismo y para el mundo. Y ambos caminos se entrelazan en esa búsqueda del amor verdadero, de la humildad, del servicio desinteresado. Estamos hablando de que las dos nos están dando pautas muy similares. Ambas nos están dando herramientas poderosas para nuestro crecimiento que hemos de aprender a utilizar y trabajar con ellas. Yo creo que ya debemos ir Creo acabando. que ya no hemos visto la hora. Yo creo que hemos visto claramente ese proceso para llegar a espíritus puros, cómo el mensaje de la evolución es eterno, cómo hemos tenido misioneros a lo largo de siempre y cómo este pequeño homenaje que hemos querido hacerle a Divaldo, con las comparativas, con su trabajo con Johanna, espero que os haya servido y que dé sus propios frutos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Una vez más, gracias por vuestros comentarios, vuestros saludos, vuestro ánimo y vuestro apoyo, vuestras consultas a través del email, que a veces es las que nos hacen que vayamos dirigiendo las charlas en una dirección o en otra. Y bueno, pues gracias a todos porque formáis parte de esta familia espiritual que es Conociendo el Libro de los Espíritus. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.